Somos Bienestar, 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conducen Romina Mauros y Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día, martes 22 de agosto, comenzamos el programa número 28 con temáticas vinculadas al uso que hacemos los universitarios de los residuos que generamos. La universidad se está movilizando en tal sentido con propuestas e iniciativas concretas que redundan en una optimización de los recursos y en un cuidado del medio ambiente. También hoy vamos a abordar una temática relacionada con políticas de igualdad de género y el rol que tenemos los varones para que ello sea posible. Recientemente tuvo lugar en el Teatro del INJU una actividad que se dio por llamar Masculinidad de Jóvenes desde una perspectiva de género. En el marco del mes de las Juventudes y Mujeres, en su coordinación con INJU, presentaron una publicación que transversaliza la perspectiva desde un enfoque de género y generaciones, específicamente masculinidad de jóvenes. Y para comenzar el programa vamos a escuchar a La Tazónica, que según dice su propia página web, que estuvimos bichándola hoy, es una compañía de percusión alternativa que fusiona de manera original el sonido hecho con objetos cotidianos con la fuerza de la música callejera. Una orquesta con elementos de desechos, que tiene relación con lo que vamos a hablar de hoy, de los desechos de la universidad. Una banda de música capaz de habitar un mundo poblado por latas, tamboras, tanques de aceite, cepillos, tachos abollados, tubos de plástico, megáfonos de latón, chapitas de hojaraca y antiguas tarrinas de leche. Escuchamos a La Tazónica. Volvemos con Somos Bienestar, escuchando a La Tazónica, porque tiene relación a lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a decirles que el pasado jueves 10 de agosto tuvo lugar en el local del espacio interdisciplinario una reunión académica de gestión de residuos en la Universidad de la República. El propósito del encuentro fue la conformación de un grupo de trabajo interservicios para explicitar las distintas experiencias que se vienen desarrollando en los distintos centros universitarios, implementar políticas comunes, así como maximizar recursos en la gestión de residuos generados por la propia universidad. La intención es fomentar la educación ambiental en la universidad. En este encuentro les decimos que se vio que el mayor crecimiento poblacional y los patrones de consumo inciden en una mayor generación de residuos. En el año 2014 fue elaborada una encuesta interna a nivel de la UDELAR, de la Universidad de la República, consultando a 16 centros universitarios sobre el uso que hacían de sus residuos. El relevamiento dio como resultado que la mayoría de los centros consultados generaban residuos en papel, cartón y plástico. Se dijo que hoy más de la mitad de las gestiones de sus residuos fueron hechas con empresas habilitadas. Otro aspecto particular de la encuesta es que generalmente la segregación de origen de los residuos depende de los esfuerzos de los estudiantes.
Le decimos que, por ejemplo, Adrián Santos, que es asistente académico de Plan de Obras y Mantenimiento de la Facultad de Ingeniería, y que también es integrante de Univici, que tiene esa doble condición, expuso en esa jornada sobre la gestión edilicia que se viene desarrollando a cabo a nivel de este centro universitario. Lo que se expuso fue la implementación de políticas para reducir, reusar, reciclar y reparar. Santos puso varios ejemplos de mobiliarios viejos que fueron restaurados, paredes de yesos que fueron recicladas cuando antes eran destruidas, componentes electrónicos que fueron donados a Antel, a la FEU y al Penal de Punta de Rieles. Santos informó que Uruguay maneja un total de 24 millones de kilos de yerba al año. En tal caso, el Centro de Estudiantes de Ingeniería incursionó en la creación de una compostera. No obstante, se encontró la dificultad para el reciclaje y la disposición final del vidrio. También podemos decir que Rocío Guevara, la coordinadora de la red temática de medio ambiente, que se llama Retema, la sigla, informó que se generaron 150 kilos de compost a partir de la yerba. Tenemos compost para regalar, indicó. En química se generan residuos de vidrios a partir del trabajo de los laboratorios. Algunos de los productos químicos se pueden utilizar, otros desechar y otros reusar. La Facultad de Química también hace ese reciclado de la yerba y bueno, y tiene bastante éxito en ese sentido, ¿no? Con la cantidad de estudiantes y trabajadores que hay, estamos hablando más de 100.000 estudiantes y varios miles de trabajadores, se pueden generar ese producto, ese compost con la yerba que utilizamos diariamente. Y bueno, se dijo que en breve el Instituto de Capacitación de la UDELAR daría a conocer un módulo para residuos peligrosos. Bueno, en esa jornada dialogamos con Rocío Guevara, la coordinadora de la red temática de medio ambiente de la UDELAR, que nos explicó acerca de esta jornada. Bueno, mi nombre es Rocío Guevara, soy coordinadora de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República. Desde la Red Temática hace tiempo que estamos trabajando en varios temas relacionados con la gestión universitaria desde el punto de vista ambiental y particularmente el tema de los residuos es un tema que nos preocupa y que bueno, consideramos que es un área de oportunidad también. Entonces es por eso que decidimos hacer una reunión académica de la cual va a participar un experto de una red que se llama ARIUSA, que es de redes iberoamericanas de universidades sustentables. Va a participar por videoconferencia y nos va a presentar un poco cuáles son las iniciativas regionales con respecto a las temáticas de residuos. Y luego vamos a hablar de la realidad de nuestra universidad y de las dificultades y las oportunidades que tenemos para abordar el tema de los residuos. Cuando hablas de los residuos, ¿estás hablando de algo que está generando la universidad mismo o residuos en general de la sociedad? Hablamos de los residuos de nuestra propia gestión, ¿no? Porque tanto las actividades de extensión, docencia y de investigación tienen diferentes tipos de residuos, desde residuos comunes asimilables a los domésticos, a los que tenemos en el hogar, sí, hasta residuos peligrosos que lógicamente derivados, por ejemplo, de las actividades de investigación. Por suerte la mayoría de los servicios en lo que es residuos peligrosos tiene sistemas implementados. Hay protocolos o por lo menos se está destinando a los lugares que legalmente son correctos, pero todavía hay mucho para hacer, sobre todo con los residuos comunes y sobre todo para poder utilizarlos como un recurso y no como una carga, digamos, ¿no? Ajá. Es lo que tienen los residuos, que se pueden ver como un problema o como un recurso. Ajá. Y en ese sentido, cuando hablas de recurso, en ese sentido, ¿cómo se puede generar eso? Se puede pensar desde un recurso económico, por ejemplo, la venta de papel genera ingresos. Claro. Hay servicios que hoy por hoy están vendiendo el papel y están generando ingresos para actividades ambientales. ¿Sabes de algún caso concreto? Sí, por ejemplo, Facultad de Química lo está haciendo. Sí. Creó un fondo de medio ambiente que se alimenta en parte por la propia venta de residuos, tanto de papel como de madera o cualquier residuo que tenga valor y que se pueda comercializar, digamos. Sí. Y después también es un recurso, por ejemplo, para la investigación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Facultad de Química, y sé que en otras facultades también se ha hecho, por ejemplo, investigar en los mejores métodos para el reciclaje es una buena área de investigación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Facultad de Química tenemos una compostera de yerba mate,
yerba usada. Y estamos desarrollando proyectos de investigación en que los estudiantes están estudiando la calidad del suelo, la calidad del aporte de nutrientes que da el abono que se genera a partir del reciclaje de la yerba, ¿no? Claro. Entonces son diferentes oportunidades también para la enseñanza, ¿no? Nosotros utilizamos en los cursos estos temas, o sea, los estudiantes aprenden, pero en lugar de aprender con un caso teórico, aprenden con lo que hacemos en la propia facultad. Claro, además de yerba mate, por ejemplo, la cantidad de estudiantes y funcionarios que hay, como que se genera bastante, ¿no? En Facultad de Química estamos reciclando 150 kilos de yerba mate por mes. ¿Y dónde se lleva eso? A ningún lado, se hace en la propia facultad. Se hace en la propia facultad. En el propio patio de la facultad tenemos una compostera y realmente no es tan difícil. Somos 2 docentes y 3 estudiantes que la estamos manteniendo sin mayor problema. Pero es en compost, ¿después dónde se utiliza? Y lo utilizamos en los propios jardines de la facultad o le regalamos a nuestros propios estudiantes y funcionarios para que lo lleven a las casas. Bien, perfecto. ¿Y qué expectativa hay de esta? ¿Se va a formar un grupo de trabajo? Exacto, la iniciativa de hoy lo que pretende es formar un grupo de trabajo con todos los servicios que se quieran incorporar, justamente para poder ayudarnos, ¿no? Para poder apoyarnos, porque algunos sabemos de unas cosas y otros sabemos de otras. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería ha tenido muchas iniciativas en temas ambientales y en gestión de residuos también, tienen experiencia y nos han ayudado. Entonces la idea es que, poder apoyarnos entre todo y poder mejorar la situación de la gestión de residuos. Bueno, estábamos escuchando ahora la Orquesta Paraguaya de Reciclados Cateura, esta orquesta paraguaya que está conformada por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de escasos recursos que viven en la comunidad del Bañado Sur, ubicada alrededor del vertedero Cateura de Asunción del Paraguay. La característica distintiva del grupo es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados elaborados a partir de basura rescatada del vertedero. Recientemente este grupo se presentó en Montevideo y en el departamento de Maldonado. Y eso, tiene que ver mucho ya hablamos con lo que era la Tazónica, ahora escuchamos a la Cateura. Y y es este reciclado, ese uso que hace la universidad de sus residuos. Y para ello tenemos en el estudio al docente Alberto Blanco del Instituto de Capacitación e Información, que nos va a hablar acerca del curso de gestión de residuos en la universidad. Bienvenido, ¿cómo andas? Bien, buenas tardes. Háblanos un poco de este curso que se va a dar para los trabajadores de la universidad. Bien, como habíamos escuchado en el audio anterior a la profesora Guevara, que es la coordinadora de la RETEMA, este programa de formación en gestión ambiental es un programa en acuerdo de trabajo con la Red Temática de Medio Ambiente. El Instituto de Capacitación tiene como objetivo central la formación y capacitación de los funcionarios no docentes de la universidad, o los funcionarios técnicos administrativos de servicios. Sí. Y en acuerdo con la Red Temática de Medio Ambiente diseñamos al inicio de este año un programa de formación para los funcionarios que atendiera la capacitación de las temáticas de gestión ambiental. Este programa de coordinación conjunta que integra los docentes y la experticia de la Red Temática de Medio Ambiente, que está anclada en el espacio interdisciplinario, con la gestión más administrativa y de diseño de los cursos del Instituto de Capacitación. La idea es que estas temáticas de gestión ambiental, entre las que están incluidas la gestión de los residuos de la universidad, son temáticas que son centrales para el trabajo cotidiano de los funcionarios no docentes, ¿no? Sí. Hay muchos funcionarios de la universidad, de algunos de sus escalafones, yo diría de que casi todos, que se enfrentan diariamente a la preocupación de qué hacer con la gestión del ambiente de trabajo que incorpora la gestión de residuos y otros aspectos, por ejemplo las compras de productos que tienen que ver con son productos de riesgo, productos químicos, la generación de residuos a partir de los laboratorios, algunas de las cosas que comentaba la profesora Guevara. Claro, eso se puede dar, por ejemplo, en las facultades de química, ingeniería, varios centros universitarios. En casi todas las facultades, los funcionarios no docentes de varios de los escalafones, su trabajo cotidiano, trabajan con
con materiales, con fluidos, con muchas cosas que generan residuos que tienen que tener una disposición intermedia o final en el propio servicio o seguir algunos procedimientos y protocolos que tienen que tener referencia con la normativa nacional en función del medio ambiente, de la gestión medioambiental. Entonces, esta necesidad de formar a los funcionarios, de capacitar a los funcionarios de la universidad en estas temáticas fue un elemento central que nos ayudó a empezar a diseñar este programa piloto. Sí. Este programa tiene una lógica para nosotros muy interesante porque cumple con algunos de los objetivos que la RETEMA tiene, que es formar a los actores universitarios en la gestión ambiental de la propia universidad, es decir, que la universidad sea una organización educativa de educación superior sustentable, y que esto tenga relación con las capacidades y competencias de los propios funcionarios, entre ellos los funcionarios no docentes, que apoyan la gestión de enseñanza, la gestión de investigación y de extensión de la universidad. Estos dos objetivos que compartimos son los que dieron inicio a este programa, que implica acercar la centralidad de los aspectos de la gestión ambiental a los funcionarios no docentes. Esto implica un programa que tiene unos 5 cursos, ¿no?, que comenzaron con unos talleres de sensibilización sobre la gestión ambiental. Es una temática que a veces es poco conocida para los funcionarios no docentes. Ahí tuve una experiencia muy interesante con la participación de casi 100 funcionarios de varios escolafones y niveles de conducción de la universidad. Cuando hablamos de nivel de conducción, hablamos de los funcionarios operativos, los jefes de sección, los directores de departamento y los directores de división. Y a partir de ese taller de sensibilización se habilitó el primer curso, que era una introducción a la gestión ambiental en los servicios universitarios. Sí. Es decir, qué contenidos, qué competencias debería manejar un funcionario de la universidad para poder acercarse a la gestión ambiental en su servicio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, conocer qué es el ambiente, qué es la sustentabilidad, qué es la gestión ambiental, cuál es la problemática ambiental que tiene la propia universidad, es decir, qué cantidad de residuos estamos generando, cuál es la disposición que hacemos intermedia y final de esos residuos, cuáles son los aspectos ambientales de la gestión concreta de la universidad. Esos cursos los realizamos con 2 grupos de unos 30 funcionarios. Después pasamos a otro módulo que está terminando en estos momentos, que se denomina herramienta de la gestión ambiental, que tiene toda la parte más de normativa, es decir, toda la normativa legal, las normas de gestión ambiental, las ISO 14001, que son las normas de gestión ambiental en Uruguay, los requisitos, la documentación y la implementación de la normativa de gestión ambiental en la universidad, y otras herramientas que la universidad está aplicando desde el punto de vista de procedimientos y de normativa legal. Y dentro de unos 15 días se habilita la cursada para los funcionarios, ya está la convocatoria y la inscripción para el módulo 3, que es el de manejo y gestión de residuos de riesgo. Ese arranca a principios de septiembre. Ese arranca creo que el 4 de septiembre, por ahí. Que ahí tiene la temática centrales, son una introducción a la gestión de los residuos de riesgo y de afinar qué definiciones, qué conceptos centrales, qué es un residuo de riesgo, qué es un residuo peligroso. Después reflexionar y acercarse a los saberes acerca de cuáles son los tipos de residuos peligrosos, cuáles son las tareas asociadas al manejo y gestión de esos residuos peligrosos, los residuos de riesgo, cuáles son las metodologías de gestión de los residuos de riesgo, qué etapas tiene, qué procedimientos hay, qué normativa, pero solamente qué protocolo y qué medida de control se pueden llevar para la gestión de estos residuos de riesgo. Y el último punto del desarrollo del curso son los procedimientos concretos de gestión de residuos de riesgo. Ahí, como decía la profesora Guevara en el audio que ustedes traían, la universidad genera muchos residuos que pueden denominarse peligrosos, y no son solamente los que tienen que ver con la generación en los laboratorios, sino, por ejemplo, con todos los materiales que se utilizan para la limpieza de las facultades, ¿no? Para hacer la higiene y la asepsia de la facultad, se utilizan muchos productos que tienen una cierta toxicidad y que pueden dañar el ambiente y las condiciones de trabajo de funcionarios, de docentes y también de estudiantes. Por eso es central la capacitación de los funcionarios, nos parece, en esta área, y que está habilitando un espacio muy interesante de capacitación en la gestión, que hasta el momento estaba
como desnaturalizado en la universidad. Discutíamos poco qué hacíamos con nuestros recursos, con los recursos que producimos, cuál era la disposición, cómo se debían de trabajar esto centralmente. Y esto es una experiencia piloto que concluye con un par de cursos más que tienen que ver con el que viene después en el mes de octubre, salud ambiental y ocupacional, aspectos de la salud y la seguridad laboral que tienen que ver con la gestión ambiental, es decir, cómo prevenir y promover la salud y la seguridad laboral en función de la gestión. Claro. Es decir, qué deberíamos de saber y qué acciones deberíamos tener que resguarden nuestra salud y la seguridad en el trabajo de los funcionarios en función de la gestión del ambiente, y un módulo final que es más de educación ambiental, que implica la posibilidad de que muchos de nuestros funcionarios se transformen en promotores de salud ambiental. Claro, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Esa función de promotor para ir replicando a los otros, al resto del colectivo. Exacto. La propuesta del programa es que los funcionarios no docentes de la universidad interesados en la temática o que trabajen en procedimientos cercanos a la gestión ambiental los realicen, pero que también se terminen transformando en promotores de salud ambiental. Es decir, que tengan un rol activo dentro de las facultades en la generación de propuestas y acciones que mejoren la gestión en el ambiente en esa facultad. Porque es responsabilidad, por supuesto, de las autoridades que están a cargo de los servicios, también de los docentes, de la parte académica, pero en algunas de estas áreas tiene una centralidad la responsabilidad y las acciones y las propuestas que puedan llevar a cabo los funcionarios. Claro. Lo que están cotidianamente en presencia de productos que pueden afectar la salud, en productos que pueden afectar el ambiente, en los espacios de trabajo cotidiano. Esa es una parte, ¿no? Después está la otra parte, ¿qué hacemos con esos residuos, ¿no? Por ejemplo, las computadoras que no funcionan, las carcasas, el papel, todo eso que en realidad, como decía Guevara, eso se va a tratar de ver o unificar criterios a nivel interinstitucional, ¿no? Sí. A nivel de los centros. Exactamente. La RETEMA tiene ahí una propuesta de formación que implica este tipo de cosas y acordar a la interna de la universidad, como es una red temática de toda la universidad, sí, algunos criterios para ir afinando procedimientos y protocolos que le permitan a la universidad ser una universidad sustentable, es decir, que pueda hacer una disposición legal y cercana a la normativa con protocolos muy finos, que eso implica mucha capacitación de los funcionarios, cómo hacerlo para la disposición de los residuos, para también la gestión ambiental de los servicios, en la función de generar propuestas que permitan reciclar algunos de esos residuos, hacer una buena disposición final. Claro. ¿Sí? Porque muchos de los residuos, sobre todo los laboratorios, los residuos médicos, tienen un protocolo nacional de cómo tienen que ser dispuestos en su finalidad, y eso hay empresas especiales que retiran de la facultad de los servicios, y otras propuestas de reciclaje y de generación de otros recursos a partir de lo que se va dejando de lado en las facultades. Y esto, para la RETEMA, pero también para el Instituto de Capacitación, tiene una pata central que es la formación de los trabajadores, ¿no? Que sean actores claves y partícipes en este proceso, ¿sí? Del conocimiento de la normativa y los procedimientos de gestión, y también de generación de propuestas en cada lugar de trabajo que permita concretar este tipo de propuestas que a veces quedan solamente en declaración de intenciones de organismos centrales de la universidad, y que después en los servicios eso es difícil de bajar a tierra. Perfecto. Bueno, Alberto Blanco, docente del Instituto de Capacitación y Formación de la Universidad de la República, te agradecemos que hayas venido al estudio para informar de estos temas que es de importancia para toda la universidad en sí. Les agradecemos mucho, y sabemos que muchos funcionarios de la universidad, funcionarios no docentes, escuchan la Uniradio, y solicitarles y recomendarles que se acerquen a la página web del instituto, que es www.capacitacion.edu.uy. Ahí está la oferta educativa del Instituto de Capacitación, con cursos y actividades de formación para todos los escalafones de la universidad, en casi todas las temáticas que hacen a la formación de los funcionarios, entre ellas la de gestión ambiental. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nos vamos con un tanguito que habla de milonga sentimental, y ya volvemos con más Bienestar Universitario.
sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se apagó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. No lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que siempre la cante en tu balcón, pa' que venga por la noche y te vaya con el sol, pa' decir que sí a veces, o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Guapa. Volvemos a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Cambiamos de tema, dejamos el tema de residuos y ahora vamos a un tema de hoy. Bueno, estábamos escuchando un tango, el tango es bastante machista, ¿no? Digo, generalmente las letras así lo dicen. Y hablaba de varón, hay que ver el rol que tenemos actualmente los varones en la sociedad. Y bueno, y para ello queríamos abordar una temática en el marco del mes de las juventudes y mujeres, en coordinación con el INJU, presentó recientemente una publicación que transversaliza las perspectivas de un enfoque de género y generaciones, específicamente masculinidad de jóvenes. El titular de este informe expresa lo que las y los jóvenes dicen, masculinidad de jóvenes. Recibimos en estudio a Florencia Semblat del Sistema de Información de Género de Mujeres, el MIDES, que nos va a hablar acerca de esta encuesta y del rol que tienen los varones actualmente en la sociedad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un placer que se puedan discutir estas cosas y se puedan como difundir un poco las publicaciones y las cosas que tratamos de que la gente pueda acceder y conocer un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. A veces hay tantos conceptos que están como sobrevalorados, digamos, que no se los cuestiona. Entonces este tipo de cosas a mí me parece que están buenas como disparadores para pensar de qué estamos hablando cuando usamos determinados conceptos. Bien. En esta oportunidad lo que hicimos, como bien decías, trabajamos en conjunto con el INJU. Nosotros desde el Sistema de Información de Género trabajamos tanto con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social como con otros actores. En este caso, como nos interesaba hacer una publicación que de alguna manera considerara estos dos enfoques, como es la perspectiva de género por un lado y la generacional por otro, nos pareció que la dupla con INJU era ideal. Claro. Entonces, esta publicación un poco lo que contaba es esto de, ¿qué quiere decir esto de la perspectiva de género y de generacional? Bueno, entender que la perspectiva de género es una forma de estructuración del comportamiento y de los estereotipos que hay depositados en las personas en función del sexo biológico que se asigna al momento de nacer. Sí. Y siempre hago con mucho hincapié en esto, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo que nos perjudica a todos, a los varones, a las mujeres y todas esas personas que no se identifican con esas identidades de género, binomio varón-mujer, uh-huh. ¿no? Pensadas desde ese sistema heteronormativo, androcentrista y demás. Todos estamos de alguna manera, en mayor o menor medida, perjudicados por esta forma de ordenamiento. ¿Y por qué digo perjudicados? Porque hay toda una carga de expectativas y roles y opiniones respecto a qué debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿no? Hay como un deber ser muy fuerte. Sí. Y esto se ve muy claramente en el comportamiento tan diferenciado que presentan varones y mujeres. Uh-huh. Si además agregamos la consideración de que durante las etapas de la juventudes, cuando hablamos de juventudes, acá estamos considerando los tramos de 12 a 29 años de edad. Sí. Son etapas en donde se suceden un montón de fenómenos, ¿no? Que de alguna manera hacen puente entre lo que es un niño, una persona dependiente de los adultos y demás, y la persona ya adulta constituida que tomará algunas cosas que aprendió y otras no. Claro. Durante estas etapas, así como intermedias, hay un montón de valores y hábitos y conductas que se cuestionan, ¿sí? Algunas se adoptarán y otras no. Y en este sentido, lo que pudimos ver es justamente que los varones tienen como algunas predisposiciones, digámoslo así, a
comportarse de una manera bastante diferente a las mujeres en algunas cosas. Por ejemplo, una de ellas es lo que nosotros decimos la exposición a la conducta de riesgo. La conducta de riesgo es conducta como más imprudente, ¿sí? Sí. Es lo que tiene que ver con los varones presentan proporciones más altas en lo que respecta a la incursión en conductas de como el manejo imprudente, como el porte de armas o robos, rapiñas, homicidios, participación en riñas, exactamente, ¿no? Está como esta cosa de la virilidad, de mostrar capacidades físicas, que las mujeres tenemos otro tipo de expectativas, o sea, digamos, se deposita a nosotras otro tipo de cosas. Florencia, pero por ejemplo, últimamente en los medios de comunicación, en los últimos, por ejemplo, 2 años, se ha visto, por ejemplo, debe ser el fenómeno de la tecnología, ¿no? De los teléfonos, que se ha visto a más mujeres, por ejemplo, en el tema riñas, que quizás antes no se veía. Quizá lo que pueda estar pasando es que haya mayor visibilización de algunas cosas, ¿sí? Esto también sucede con otros fenómenos. Claro. Capaz que ahora se pone sobre la mesa, digamos, cosas que o antes pasaban más o menos o no, pero hay una visibilización distinta o una identificación distinta del fenómeno que antes no. De todas formas, en los varones, sobre todo en los más jóvenes, lo que se vio claramente es que la predisposición a participar en lo que es conductas violentas, digamos, es significativamente más grande que las mujeres. Capaz que lo que las mujeres puedan participar como en cosas más esporádicas, ¿sí? O alguna situación un poco más esporádica, pero lo que es como más repetitivo es en el caso de los varones, pero porque hay una expectativa de rol, y en esto quiero ser muy clara, no es un capricho simplemente de que los varones digan voy a pegar porque ya, o voy a manejar sin libreta porque ya. Hay toda una expectativa depositada que son transmitidas y aprendidas desde que uno es chico, ¿sí? Hay como un no cuestionamiento de lo que se espera que uno haga por ser varón o por ser mujer. O sea que sí, pueden haber, digamos, o sea, los roles de todos, de las mujeres, de los varones y ya, insisto, de cualquier identidad de género, están de alguna manera, el corrimiento de uno es el corrimiento de los demás. Claro. ¿Sí? Florencia, y hay un dato acá de esta encuesta que llama la atención, ¿no? Que en la página del INJU la colgaron. El 26,5% de los varones y el 37,3% de las mujeres están de acuerdo con la frase criar hijos debe ser tarea primordial de las mujeres. Sí, ese es uno de los, es una de las caras de los estereotipos de género tradicionales, así como en todo su esplendor, ¿no? Sí. Está esta asignación de que los varones trabajan en el mercado, fuera de la casa, el área pública, percepción de ingresos, mayor valorización de la tarea, etcétera, y las mujeres casa, cuidados y todo lo demás. Lo preocupante de alguna manera en esto que tú mencionás es el hecho de que generaciones jóvenes tengan como ya interiorizado, ¿no? De que este reparto debiese ser así. De que ella, o sea, que ya sea tanto más alta, y hay otros indicadores que abren un poco más esta información, ¿no? La detallan un poco más, digamos. Que ya la proporción de mujeres sea tanto más alta que de varones, que dicen, sí, yo efectivamente considero que mi actividad principal debiese ser cuidar a mis hijos, o elegir carreras o actividades en las cuales desarrollarme que no generen una incompatibilidad con las tareas que yo debo realizar en lo que es el ámbito privado de mi hogar o lo que hace a lo no remunerado. Eso, sobre todo en generaciones jóvenes, siempre es un problema, digamos, pero en generaciones jóvenes es como algo para prestar atención. Claro. ¿Sí? Digo, pero no hay, por ejemplo, una encuesta anterior que se pudiera medir esos guarismos, esos porcentajes, a ver si bajó o subió o se mantienen. Sí. En una parte del documento, esto es, esta información fue calculada en base a la encuesta nacional de adolescencia y juventud de la edición 2013, hay una anterior 2008. En ello, en un par de indicadores que calculamos, hicimos como esta cosa generacional de comparar qué habían respondido los jóvenes en 2008 y qué responden en 2013. Bien. Hay como unos corrimientos, digamos, o sea, hay como esperanza, entre comillas, o sea, se ha contestado más favorablemente de lo que uno quisiera. De todas formas, cuando hablamos de cambios culturales, ¿sí? Cuando hablamos de interiorización de pautas distintas a las aprendidas, son, digamos, llevan tiempo, ¿sí? Claro. Son fenómenos que llevan muchos años y son unas conductas muy arraigadas. Exactamente, las resistencias son muy rápidas y muy virales, muy fuertes. De todas maneras, por eso, sí, hay una conducta, y además otra cosa, hay como una brecha, como una distancia entre lo que es la respuesta del deber ser, ¿sí? Y otra cosa es el acto. O sea, lo que yo efectivamente llevo a cabo en la práctica. Claro. Y eso pasa cuando miramos los tramos más jóvenes, por ejemplo, los adolescentes entre 12 y 17 tienden a tener como respuestas muy, en lo que refiere a opiniones en cuanto a estereotipos de género, muy abiertas. Sí, ellas tienen que estudiar, ellas pueden trabajar, las mujeres pueden hacer lo que sea. Pero después cuando miramos esa misma respuesta para el tramo 24-29 años, se invierte.
Ajá. ¿Sí? Sí. O sea que en el discurso puede haber como una conceptualización más abierta de lo que debiese ser varones y mujeres, Sí. pero la práctica lleva a que efectivamente las mujeres seamos las que en mayor medida dejamos de trabajar para cuidar. Esto tampoco es por un capricho, o digamos, no es simplemente porque las personas deciden... las personas no somos archipiélagos, ¿sí? Claro, Hay todos unos claro. mecanismos que son, como son los mecanismos del mercado de trabajo, como son los mecanismos del sistema educativo, como son los mecanismos de otros organismos que tampoco permiten, y en esto estoy hablando de lo que hace más a la corresponsabilidad, Sí. tampoco generan el espacio como para que uno pueda pensar en otros arreglos. O sea que es como bastante más complicado, digamos, de lo que parece a simple vista, pero sí hay diferencias. Ahí va, perfecto. Bueno, Florencia, hay que seguir trabajando, Sí. machacando en este Exacto. tema en forma permanente. Exacto, por eso agradezco muchísimo el espacio. Desde Limujer estamos abiertos para cualquier consulta o información. Todos nuestros materiales están publicados en la página web, lo mismo lo desde el INJU. Y bueno, agradecemos mucho la invitación. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido a Unio Radio. Un gusto. Bienestar Cultura. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche... Bueno, ya en el tramo final del programa de Somos Bienestar, queremos informar de que, bueno, el popular poeta, profesor y músico Washington Bocha Benavides, quien además es uno de los 3 coordinadores del taller de creación de canciones de bienestar universitario, tuvo un percance serio de su salud, lo que llevó a que se le sometiera a una operación quirúrgica. Y bueno, con sus 87 años encima, el Bocha le está dando pelea a la vida. El domingo su hijo Pablo Benavides escribía en las redes sociales: querido compas, hoy hace un rato estuvimos con mamá, con Nené, con él, aunque sabemos que la vida del Bocha aún pende de un hilo, es más una cuerda trenzada de tientos, cuerdas de guitarras y tallos de cinas. Lo vimos bien, mucho más repuesto físicamente y muy lúcido. Mamá está ilusionada, igual que yo, aún sabiendo los riesgos. Como lo vimos hoy, da para pensar que Don Bocha no va a permitir que se silencie el instrumento así nomás. Bueno, su último informe del día de ayer nos decía: amigos del Bocha Benavides, papá ha sido trasladado a cuidados intermedios. Su lucidez es total, su voluntad y sus ganas las de siempre. Las del joven profesor de literatura de Paso de los Toros, cuando la inundación de 1959. Las del joven poeta a quien las fuerzas vivas de Tacuarembó le quemaron el Tata Vizcaya en la misma década en la plaza central de la ciudad. Las del grupo de Tacuarembó, las de quien gastó las calles montevideanas cobrando libros para la banda oriental cuando la dictadura lo echó por su docencia. Las del conductor de los programas Trovadores y Canto Popular en CX30. La radio junto a Germán, Esquinca, de Nevi y Perkovich. Las de las canciones de Condarno, Carlitos, Labarnoa, Numa, Alfredo, Biglietti. Las del profesor del Liceo 17 y luego del Miranda, el volver a la docencia. La del profesor de la Facultad de Humanidades. La del poeta docente en el taller de poesía de Bienestar, con canciones con Numa y Mario Paz en la Facultad de Artes. Las del compañero de hace 66 años de su nené, las de mi padre. Hoy su cuerpo es el de un veterano que se ha enfrentado en combate a 24 rounds con Mike Tyson y ha resistido los 24 rounds. No ha salido sin magullones, no ha perdido nada, sobre todo el coraje. Ahí está, dispuesto a empuñar la guitarra de Gavino y el arpa del Rey David una vez más. Y bueno, precisamente nos vamos escuchando el instrumento interpretado por Eduardo Darnoyans y letra de Benavides. Mucho hablar de obligación. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto.
y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento. A cualquier lugar, Uniradio 89.1, Universidad de la República.